Gracias. Gracias, gracias. Gracias, iglesia. Pueden tomar asiento. Sí. Qué malo, no sean malos. Ay, padre, qué clase de iglesia yo tengo, ¿ah? Saludo a todos los padres terrenales, porque hay uno solo, de la clase otra. Pero hay un misterio bien grande, porque como Él envió esos espíritus que Él conoció antes de la fundación, los envió a la tierra, Él los amó tanto. Aunque a mí me está que hubieron una desobediencia cuando tú estabas en espíritu. Hubo algo ahí, hubo un engañito, como le hicieron a Eva, que le engañaron momentáneamente. Pues parece que esta clase de ángeles que enviaron aquí en cuerpo, que, bueno, fíjate que dice espíritus justos hechos perfectos. Justos, pero ¿y por qué tuvieron que hacerlos perfectos si eran? ¿Sí? Tú eres un espíritu que fuiste extraído a un cuerpo. Pero entonces dice espíritu justo, pero hechos perfectos. ¿Por qué? Y entonces, pero Él los amó tanto que aunque hubo un pequeño engañito allí en las aulas donde tú estudiabas, en la escuela, eso fue en la escuela ya. Parece como un pequeño engañito. Él dijo, pero yo los amo tanto que voy a enviarles el mismo cielo, se los voy a enviar acá para que el cielo y la tierra fueran reconciliados, porque el mambo es aquí, no es por allá. El proyecto tierra, ¿sí? El proyecto tierra es aquí, y esa es la disciplina. Si tú soportas esa disciplina, ahí es que están los misterios escondidos. Bueno, y hablando del tema del Padre de los Espíritus, el Padre de los Espíritus, uno se pone a pensar, porque yo mismo antes de descubrir verdaderamente mi verdadera identidad, pues yo decía, el Padre me está disciplinando, pero yo miraba hacia arriba, ¿no? Uno se pone, digo, cuando tú no tienes revelación y no has sido alumbrado, tú no puedes ver a Dios. Dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues tú no tenías ni paz ni santidad. Es más, tú no tenías ni fe porque tú estabas en apostasía. ¿Qué ibas a ver? No veías nada. Lo que tú veías es lo que ven los demás. ¿Tú ves cómo están los demás? Eso es lo que tú veías antes. Lo que ven los demás. ¿Y qué ven los demás? Están ciegos. Ciegos. Y entonces el Padre de los Espíritus es un tema que cobró mucha fuerza porque al entender que el libro a los Hebreos nunca tomó vigencia, estuvo escrito escondido hasta estos tiempos, porque eso es un libro angelical. Eso es un libro que habla de la cubierta angelical, y la cubierta estuvo, ¿cómo la cubierta le va a servir a un pueblo que está en apostasía? O sea, tienes que entender la mente de Dios, por eso es que tienes que darle ejercicio a la mente. Cuando tú hablas algo, o dices algo, o lees un verso, busca qué madurez tú tienes en ese verso, porque no estás viendo quizás varios departamentos de ese verso, solo estás viendo uno. Por ejemplo, cuando Lucas dice, ¿hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? No va a hallar fe. Quiere decir que para el Señor volver tenía que haber un pueblo que no tuviera fe. Dice que el Señor no viene sin que antes venga la apostasía. Pues entonces, un pueblo que está sin fe y sin apostasía, sin fe es imposible agradar a Dios.
Quiere decir que ese libro estaba escrito ahí esperando para estos días. Entonces todos esos teólogos que estudiaron el libro a los hebreos por casi 2000 años estaban perdiendo el tiempo. Ellos estaban leyendo una carta codificada, encerrada, que no entendían nada. Eso es para ahora. Porque el Padre de los Espíritus está tratando con espíritus que están en cuerpo. Por lo tanto, no puede estar por otro lado. El Padre tiene que estar acá abajo también con otro cuerpo para poder disciplinar esos espíritus. ¿No es así? Pues si es así, entonces tenemos que ver. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Ahora, ¿de qué disciplina estamos hablando? Estamos hablando de una disciplina que donde duele es aquí, en la mente. Sí, la disciplina que nosotros tenemos, todos nosotros hemos experimentado, trata con, por ejemplo, Romanos 8:29. Vamos a comenzar con algunos 5 o 6 versos para entender cómo la disciplina va tomando lugar en la vida de un creyente. Porque la gente piensa que Dios anda con un bate en la mano dando batazos y dando latigazos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ya hay un rollo para correr. Yo a veces leo así y me estanco media hora mirando todo ese verso ahí. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero de su clase, ¿verdad? Pero fíjate, a los que antes conoció, entonces ¿de qué antes está hablando? A los que antes conoció, entonces tú te tienes que transportar a antes, quiere decir que está hablando antes de la fundación del mundo. Entonces esa es la disciplina, ¿te das cuenta cómo te pone a pensar eso? Empieza la mente, un momentito, ¿verdad? No, eso a los que antes conoció fue cuando Pablo andaba por allí. No, si el que escribió eso fue Pablo, bendecido. El que escribió eso fue Pablo y ya Pablo venía diciendo a los que antes conoció. Cuando tú lees ahora 2000 años después, tú estás diciendo, a los que mucho antes, tienes que añadirle al verso, a los que mucho antes conoció. Entonces, esa disciplina es la que va matándote. Ese conocimiento es el que va triturando tu opinión carnal. Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces tú tienes que morir. ¿A qué tú tienes que morir? A tus conceptos, a tu forma, a tu teología, a tu forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que le pasa al sistema protestante con nosotros? Que ellos no entienden lo que nosotros hablamos porque no han sido disciplinados. Ellos no soportan la disciplina de Dios. Por ejemplo, mira, un pastor que diga la salvación se pierde, ya ahí se le fue la cabeza porque dice, espérate, si los conoció desde antes y los predestinó, les arregló el futuro para ser conforme hecho a Jesucristo. Si él cree que tú te puedes perder, se pierde Jesucristo también. Mira dónde llegó la cosa. Por eso yo te digo, cuando lees un verso, recibe la disciplina completa. Deja que el verso te dé 20 correazos. Que te coja la mente y te la sacuda. Solo con eso, ¿la salvación se pierde, hermano? Pues claro que se puede perder. ¿Sí? No quiero hablar más con usted. Porque estoy hablando con una mula, estoy hablando con una persona sin disciplina. ¿Tú has visto un niño bien malcriado? Pues eso es lo que tú estás hablando. Con una persona, un espíritu que no tiene educación, que no ha soportado la disciplina. Entonces, ¿para qué hablar con un pastor que tú le dices, mire hermano, la salvación de usted, es más, usted nunca se ha perdido? ¿What? Es más, usted nunca estuvo en pecado, porque para estar en pecado tú tienes que estar bajo ley, y la ley no fue dada para ti. Y cuando tú empiezas a enredar esto y a jalar un solo verso, ya nos fuimos. Nos fuimos del planeta Tierra y nos... Imagínate. Bueno, vamos a un segundo verso para seguir recibiendo correazos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Imagínate, tú le hablas de esto al Papa. Él no conoce eso, él no sabe que tú estás hablando de eso.
Hablarle de la Virgen, Santa María, Madre, y te dice 1000 disparates de la Virgen, de un rosario, de un novenario. Ahora, háblale de la Biblia, de lo que piensa Dios. Y no solo el Papa, todos los demás son así. Y todos los evangélicos, protestantes, todos están en la misma. Están como sin disciplina. Pueden ser escogidos, pero sin disciplina. Están de meter los presos a todos. Un muchacho delincuente por ahí que hace robando y matando y llevándose lo que no es de él. Pues eso es un delincuente que el padre no lo pudo disciplinar, sea por problemas en la casa, por problemas con el esposo, por problemas en el vecindario, porque se crió con muchachos malos. Y entonces el muchacho salió un criminal delincuente y ahora viene a despertar allá cuando tiene 20 años encima. Y dice, a mí me escribió hace poco un confinado, mire, yo nunca tuve padre, yo no conocía de mi padre, mi mamá me crió lo mejor que pudo, ahora estoy aquí en la cárcel, estoy aprendiendo a leer ahora. Me enviaron un calqueo suyo, me siento también con un calqueo. Me dice, si yo pudiera conseguir 2 o 3 calqueos de eso. Y está aprendiendo a leer ahora. Pues eso es un niño sin disciplina. Los resultados, ahora es que viene a despertar con 20 años de prisión encima. Y viene a haberle dado 40 para que estudie más, ¿verdad? No, él sale prontito. Deja que se discipline un poquito y sale. Yo sé, sí. Yo conocí un abogado cuando yo era pequeño. Yo nací al lado de la Corte Superior de Puerto Rico. Y entonces a mí me gustaba mucho ir a los juicios y ver cómo funciona la ley. Y entonces había un abogado que cuando un muchacho se portaba mal, él le echaba la mano así y lo defendía delante del juez. Y le decía, señor juez, este es un muchacho sufrido y yo recomiendo ayudarlo. Y una sentencia noble, entonces con las manos empezaba, dele aunque sea, pero el muchacho no lo veía, dice, que me está defendiendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda. Mira, quien nos salvó y llamó con llamamiento, cuidado, que ese llamamiento no lo para nadie. No conforme a nuestras obras, mira para allá. Si es un llamamiento no conforme a obras, quiere decir, ¿quién impide que tú llegaras? Si no, Padre, mira, decreto, si no según el propósito de Él, eso no es consejería con ángeles, ni con Gabriel, ni con Miguel, eso es personal, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mira, antes de los tiempos de los siglos. ¿Antes de qué? ¿De los tiempos? Quiere decir que no existían todavía siglos y ya esos tiempos estaban. Apóstol, yo tengo tanta existencia. Y si te sigue disciplinando, muchacho, un día. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros, hablando Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que en el principio ya tú habías conocido la verdad y de allí te santificó con ese Espíritu de verdad. Este es mío. Esta es propiedad mía. Entonces, como para papá, los tiempos pasan y se alargan. Él esperó en estos tiempos. Vamos a otro correazo. Efesios 1, capítulo 3 en adelante.
Esta es la verdadera disciplina que Dios le da a sus hijos. Porque esto endereza otras cosas que no hay que enderezar ni mencionar. Si una vez tú conoces esto, entonces yo no puedo reaccionar así, ni puedo reaccionar así, ni puedo comportarme así, ni puedo hacer... Porque si esto es así, entonces una cosa trae la otra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda... Dios te bendiga. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de los tiempos de los siglos. Eso es sinónimo, ¿no? De la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Como estás ahora, santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro como le dio la gana, afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Esa es la disciplina, te da a conocer el misterio de su voluntad. Dice, Señor, revélame tu voluntad. ¿Sé qué? Que yo quiero conocer tu voluntad. Él te la dio si eres disciplinado con estos versos bíblicos. Un creyente, una iglesia que utiliza este tipo de versos, pues le da a revelar el misterio de su voluntad. Y tú no tienes que estar diciendo, Señor, yo quiero saber tu voluntad. ¿Qué voluntad tú quieres saber? No, que yo quiero saber si tú quieres que yo me salve o me pierda. Si yo voy para el infierno, no voy para el infierno. ¿Qué infierno? ¿De qué tú estás hablando? Eso no existe. En mi mente imagínate que el infierno. ¿De qué infierno está hablando hasta ahora en todos estos versos bíblicos? Dijo, según te guió por un lugar que estaba bien caliente. Cuando pasaste por el cielo, había un lugar que era extremadamente, tu espíritu sentía que había un fuego en ese departamento ahí. Y entonces Pablo te dijo, ahí está el infierno. ¿Verdad que no existe tal cosa? En el lugar espiritual no hay cosas como calientes o frías. Eso es un mundo espíritu, no es como el de aquí, que aquí mira, está caliente, hace calor. No. Eso no existe, no hay llamas, no hay fuego como tal. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esa es la película, mira. Hizo una película que se había propuesto y la vio de rabo a cabo. La escribió el libreto y todo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, de reunir todas las cosas ¿en quién? Ahí no habló Jesucristo. ¿Y por qué pone Cristo solo? Porque Cristo tiene tres manifestaciones: el Nazareno, el resucitado y Jesucristo hombre. Entonces, si dice Jesucristo, puede estar pensando que está hablando de Jesús de Nazaret, o puede estar pensando que el cumplimiento fue con el resucitado. No, en las tres manifestaciones de Cristo, hay una dispensación, un factor tiempo para que eso tome lugar. ¿Ve cómo tú estiras la mente leyendo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están, ¿en dónde? En los cielos, como las que están, ¿dónde? Eso no te huele a Colosenses 1:20 que dice que reconcilió los cielos y la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esa palabra. ¿Tú has notado alguna vez un predicador hablando de predestinación? ¿En alguna iglesia? Como le tienen miedo a eso.
¿Ah? No nos atreven a mencionarlo porque dice, si menciono eso puede surgir una pregunta y yo estoy azulito. ¿Sabes lo que es azulito? Ahora yo te digo una cosa. Los compositores de cantantes seculares de amor, dicen, hablan de predestinación. Hablan más que los pastores. Los escritores que se inspiran en el don que Dios le da para componer. A veces hablan de predestinación. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese primeramente no se sabe ahí cuándo es, ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no cualquier palabra, el evangelio de vuestra salvación, incircuncisión, no circuncisión. Y habiendo creído en Él, por el don que te fue dado desde antes de la fundación del mundo para poder creer en Él. Ahí no hay libre albedrío. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso no es arracabazanda. Romanos 9:11 para comenzar a terminar. Ese es el decreto revelador de este asunto. Mira, es uno de los versos más importantes que tiene Dios, de los más, porque todos son importantes. Pues no, mira, ay padre, ¿qué clase de bofetada el sistema protestante religioso? Oye, los entendidos brillarán sobre el firmamento. Mira, cuando tú lees eso y de momento tú dices, papá, es que tú estás bien, está el brillo, se te sale. Pues no habían aún nacido. Ya te fuiste de este mundo. Ya atravesaste tiempos y tiempos. Te montaste en un proyectil de esos, muchachos, que eso hay que regresarte. Pues no habían aún nacido. Y las obras, mira cómo están ahí. Ni habían hecho aún ni bien. Eso sí que es doloroso para el que no ha sido disciplinado. Dice que fulano puede ser salvo. No, porque tú estás en obra, ¿ves? Si lo que tú estás diciendo, que fulano va a ser salvo. ¿Y por qué tú reaccionas así con ese? No, porque yo conozco sus obras. Dice, es que ahí no había obra. Ahí donde viene la sorpresa. Ahí donde viene la sorpresa. Eso es para esas mentes laboratorio que vienen al ministerio, que empiezan a pensar. Ahí te cuelgas, sacas F en el examen. Para que el propósito de Dios conforme, eso es bien poderoso, el propósito de Dios conforme, sí, que cuando Él elige, Él dice, este es mío, y ahí tú no te puedes meter. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para destrucción y para mostrar su gloria, las mostró con nosotros los vasos escogidos para salvación? Por eso ahí Moisés, que Moisés no sabía nada de eso, pero él ahora aprende en la nube mientras me escuche. Moisés dice, oye, entonces él me enviaba donde el faraón para que dejara ir al pueblo y después mientras yo iba de camino lo endurecía para que me dijera que no. Por eso es que dice conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme a un designio, que hay tanta sabiduría que tú te revientas tratando de entenderlo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. O sea, eso significa que no debes usar de maquillaje de mujer, ni debes usar corbata, ni debes usar prenda. La santidad que está hablando ahí, es el contexto era la disciplina. O sea, esos conocimientos. Entonces, si tú sigues la paz con todos
Porque si te atribula, te vas del ministerio y vas a ver a mí. Bueno, él es pastor, él no puede ser Jesucristo, hombre. Pero si tienes paz con los demás, dices, no, yo sé que él es Jesucristo, hombre. Y lo puedo ver, mira, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué la gente no ve al Señor en mí? Porque no están disciplinados ni andan en paz. Hermano, y yo mismo veo al Señor en mí. Yo digo, yo lo que veo es un José Luis. Pero como yo he sido disciplinado, este velo ha sido disciplinado y corregido, esa misma sabiduría me dice, claro, yo sé quién yo soy. Por eso a la prensa yo me atrevo a decirle, sí, yo soy Jesucristo, hombre. Camine sobre las aguas. Sáneme esta llaga que tengo aquí o resuelve el problema de la pobreza. ¿Por qué no elimina las gangas en Estados Unidos? ¿Por qué no va a Cuba si tiene tantos centros educativos allí y resuelve y saca a Fidel de allí? ¿Por qué usted no lo dejan entrar en Guatemala y aquí a que si usted es el Señor, usted es todopoderoso? ¿Usted todavía se atreve a decir que usted es el Señor? Sí. Pero si me acaba de decir que no puedo hacer nada es porque estoy limitado a un velo. Pero deja que este velo sea transformado para que tú veas. Deja que lo transforme para que tú veas. Entonces, el horno mío es esperar que eso suceda. Porque las limitaciones molestan. A ti hay unas cosas que te molesten, a mí hay otras que aquí todo el mundo está siendo probado y molestado y de todas, nos pasa de todo a todos un poquito y cada cual conforme a la medida de fe que se te repartió, ahí te están tratando. No te rajes, no digas, no, mira, yo no voy más con esto porque el ángel no me trabajó. Yo estaba lo más bien y de momento hasta al hospital llegué. Bueno, ¿y si llega? ¿Se te va a caer la confesión? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si tienes un accidente de automóvil? Ya, no, el ángel no es. ¿Dónde estaba el ángel? Si fuera así, yo también me pregunto un montón de cosas. ¿Dónde estaba el ángel cuando yo tomé esta mala decisión? ¿Por qué el ángel no me libró de esta mala decisión? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por las cosas que yo paso? Pues ahí mismo se me caía la confesión, mira, esto no trabaja. No. Pues tú tienes que enfrentarte. ¿Acaso Jesús de Nazaret le iba bien? Él pasaba por unas situaciones tremendas. Entonces, si no soportas la disciplina, Dios no te trata como hijo. Mira, hay gente aquí que han navegado más duro que tú, con mejor velocidad. Y han nadado que parece que te han dejado a ti botado. Pero tú estás aquí y ellos no están. Esto no es del que corre, es de la forma que tú corres que te ganas la corona. Corred de tal manera que os ganéis el premio. Porque conforme a esas actitudes tuyas, no se ha terminado contigo. Porque hay actitudes que tienen que salir. Y si no salen ahora, papá usa una forma con tu propia experiencia y te la saca después. Pero tú tienes que ser probado. Esto no es así. El fuego, aunque es permanente, es probado por fuego. Yo a veces escucho de cosas que le pasan a una persona y de momento me da por coger el teléfono o enviar un correo y es José Luis quien está operando. Pero entonces llega el que yo le digo a mi papá y me dice, ¿qué estás haciendo? Me da pena, se dice, no lo libre porque no le dejas ver su medida. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo que se vaya de boca? Yo digo, porque si le advierte se porta bien, porque fue advertido. Si lo corrige, lo descubre y no se te... Entonces te guarda eso, entonces tarda un año en manifestarlo, pero sigue ahí. Lo mejor es, no le digas nada, deja que siga así para que en vez de un año, en un mes le salga.
¿Qué tú te crees? ¿Que tú eres un salvador, un consejero, que tú eres el general que estás advirtiendo? No, es que me da pena porque es familiar mío, porque es mi hijo, porque aquello. ¿Qué te da pena a ti? ¿Quién eres tú para estar cogiendo pena? ¿O a quién tú te crees que eres? ¿Qué tú te crees? ¿Que tú comenzaste esto cuando tú naciste? Esto viene desde antes, ahí no te metas. Esto viene desde antes de los tiempos, y tu mente no es quien para estar jodiendo a nadie aquí. Oye, por eso es que tú pasas lo que pasa, porque tú no estás recibiendo la disciplina del Señor. Tú tienes que entender que esto es un proyecto que tomó lugar en la eternidad y tú te estás metiendo aquí a resolver cosas que tú ni entiendes ni sabes. No, que yo qué. No, que mi mamá y que mi papá, que yo tuve un tío, que en mi familia, que allá, y esto, y a mí me enseñaron esto. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Te ha ayudado antes de llegar aquí? Oh, no me ayuda en nada. Pues no metas a lo viejo, deja eso por allá. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los músicos, hello.